Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso, historia, memoria, política. Introducción. La emergencia de la memoria. Es difícil encontrar una palabra tan mancillada como memoria. Su difusión ha sido tan extraordinaria como tardía su aparición en el campo de las ciencias sociales. En el transcurso de los años 60 a 70 estaba prácticamente ausente del debate intelectual. No figuraba ni en la edición de 1968 de la International Encyclopedia of the Social Sciences, publicada en Nueva York bajo la dirección de David L. Seals, ni en la obra colectiva titulada Faire de l'Histoire, publicada en 1974 bajo la dirección de Jacques Le Goff y Pierre Nora, ni tampoco en las Keywords de Raymond Williams, 1976, uno de los pioneros de la historia cultural. Algunos años después, había penetrado con profundidad en el debate historiográfico. La memoria es con frecuencia utilizada como sinónimo de historia y muestra una tendencia singular a absorberla, apareciendo como una especie de categoría metahistórica. Así, la memoria aprehende el pasado con una red de malla más ancha que la que utiliza la disciplina tradicionalmente denominada historia, depositando una dosis mayor de subjetividad de lo vivido. En resumen, la memoria se presenta como una historia menos árida y más humana. La memoria invade el espacio público de las sociedades occidentales. El pasado acompaña al presente y se instala en el imaginario colectivo como una memoria poderosamente amplificada por los medios de comunicación, a veces gestionada por los poderes públicos. Se transforma en una obsesión conmemorativa y la valoración o sacralización de los lugares de la memoria engendra una verdadera topolatría. Esta memoria sobreabundante y saturada jalona el espacio. De ahora en adelante, todo es hacer memoria. El pasado se transforma en memoria colectiva después de haber sido seleccionado y reinterpretado según las sensibilidades culturales, los dilemas éticos y las conveniencias políticas del presente. De esa manera se configura el turismo de la memoria, con la transformación de sitios históricos en museos y lugares de visitas organizadas, dotados de estructuras adecuadas de acogida, hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos, etc., y promovido ante el público con estrategias publicitarias. Los centros de investigación y las sociedades de historia local se incorporan a los dispositivos de ese turismo de la memoria, de donde obtienen a veces los medios de subsistencia. Por una parte, este fenómeno revela un proceso de reificación del pasado, que se transforma en un objeto de consumo, al que se embellece, se neutraliza y se hace rentable. Se prepara para ser recuperado y utilizado por la industria del turismo y del espectáculo, especialmente del cine. Con frecuencia, el historiador es convocado a participar en este proceso en calidad de profesional y experto, quien, según las palabras de Olivier Dumoulin, hace de su conocimiento una mercancía, como el resto de bienes de consumo que inundan nuestras sociedades. La Public History norteamericana, con sus historiadores colaborando en instituciones y empresas privadas, sometidos a la lógica de los negocios, muestra el camino desde hace tiempo. Por otra parte, el fenómeno recuerda desde muchas perspectivas lo que Eric Hobsbawm ha denominado la invención de la tradición, un pasado real o mítico alrededor del cual se construyen prácticas ritualizadas que tratan de reforzar la cohesión de un grupo o de una comunidad, de otorgar legitimidad a ciertas instituciones, de inculcar valores en el seno de una sociedad. Es decir, la memoria tiende a convertirse en el vector de una religión civil del mundo occidental con su sistema de valores, creencias, símbolos y liturgias. ¿De dónde procede esta obsesión memorialista? Sus resortes son múltiples,
pero se debe ante todo a una crisis de la transmisión en nuestras sociedades contemporáneas. Se puede evocar la distinción sugerida por Walter Benjamin entre la experiencia transmitida, Erfahrung, y la experiencia vivida, Erlebnis. La primera se perpetúa de manera casi natural de una generación a la siguiente, forjando las identidades de los grupos y de las sociedades en el largo plazo. La segunda es la vivencia individual, frágil, volátil, efímera. En su Libro de los Pasajes, Benjamin considera la experiencia vivida como un rasgo característico de la modernidad bajo el ritmo y la metamorfosis de la vida urbana, de los conflictos electrizantes de la sociedad de masas, del caos caleidoscópico del mercado. La Erfahrung es típica de las sociedades tradicionales. La Erlebnis pertenece a las sociedades modernas, unas veces como si fuera una marca o la marca antropológica del liberalismo, del individualismo posesivo, otras veces como el resultado de las catástrofes del siglo XX, con su cortejo de traumas que han afectado a generaciones enteras, sin poder inscribirse como herencia en el curso natural de la vida. La modernidad, según Benjamin, se caracteriza precisamente por el declive de la experiencia heredada, un declive cuyo advenimiento aparece simbólicamente durante la Primera Guerra Mundial. Después de ese gran trauma de Europa, muchos millones de personas, sobre todo jóvenes campesinos que habían aprendido de sus mayores a vivir según los ritmos de la naturaleza, bajo los códigos del mundo rural, fueron brutalmente arrancados de su universo social y mental. De repente, fueron sumergidos en un paisaje donde nada era reconocible, salvo las nubes, y en el centro, en un campo de fuerzas atravesado por tensiones y explosiones destructivas, el minúsculo y frágil cuerpo humano. Los millares de soldados que volvieron del frente mudos y amnésicos, conmocionados por los shell shocks causados por la artillería pesada que machacaba sin cesar las trincheras enemigas, encarnan esa cesura entre dos épocas, aquella de la tradición forjada por la experiencia heredada y esta de los cataclismos que se sustraen a los mecanismos naturales de transmisión de la memoria. Las desventuras del Smemorato do Calegno, un excombatiente amnésico de doble personalidad, a la par filósofo de Verona y obrero tipógrafo de Turín, que han apasionado a los italianos durante el período de entreguerras e inspirado las obras de Luigi Pirandello, José Carlos Mariátegui y Leonardo Scasia, se inscribían en esta profunda transformación del paisaje memorial europeo. Pero en el fondo, la Gran Guerra no hacía más que acabar de una forma convulsiva un proceso cuyos orígenes han sido magistralmente estudiados por Edward P. Thompson en un ensayo sobre el advenimiento del tiempo mecánico, productivo y disciplinario de la sociedad industrial. Otros traumas han marcado la experiencia vivida del siglo XX, bajo la forma de guerras, genocidios, depuraciones étnicas o represiones políticas y militares. El recuerdo procedente de ellos no fue efímero ni frágil, incluso fue precursor para varias generaciones incapaces de percibir la realidad de otra manera que no fuera la de un universo fracturado, pero no se dio como experiencia de lo cotidiano transmisible a la siguiente generación. Una primera respuesta a nuestra pregunta inicial podría entonces formularse así. La obsesión memorialista de nuestros días es el producto del declive de la experiencia transmitida en un mundo que ha perdido sus referentes, ha sido desfigurado por la violencia y atomizado por un sistema social que borra las tradiciones y fragmenta las existencias. Pero es necesario interrogarse sobre las formas de esta obsesión. La memoria, a saber, las representaciones colectivas del pasado tal y como se forjan en el presente, estructura las identidades sociales inscribiéndolas en una continuidad histórica y las dota de sentido, es decir, de un contenido y de una dirección. En todo tiempo y lugar, las sociedades humanas han poseído una memoria colectiva y la han alimentado de ritos, de ceremonias e incluso de políticas.
Las estructuras elementales de la memoria colectiva residen en la conmemoración de los muertos. Tradicionalmente, en el mundo occidental, los ritos y los monumentos funerarios celebraban la trascendencia cristiana, la muerte como paso hacia el más allá, y al tiempo reafirmaban las jerarquías sociales de aquí abajo. En la modernidad, las prácticas de las conmemoraciones se transformaron. Por un lado, con el fin de las sociedades del antiguo régimen, se democratizaron al concernir a la sociedad en su conjunto. De otro lado, se secularizaron y se hicieron funcionales, difundiendo nuevos mensajes dirigidos a los vivos. A partir del siglo XX, los monumentos conmemorativos consagran valores laicos, la patria, defienden principios éticos, el bien y políticos, la libertad, celebran acontecimientos fundacionales, guerras, revoluciones. Se convierten en los símbolos de un sentimiento nacional vivido como una religión civil. Según Reinhard Koselleck, el declive de la interpretación cristiana de la muerte dejó el campo libre a interpretaciones puramente políticas y sociales. Iniciado en la Revolución Francesa, cuna de las primeras guerras democráticas del mundo moderno, el fenómeno se incrementó después de la Gran Guerra, cuando los monumentos a los soldados caídos en combate comenzaron a organizar el espacio público de todos los pueblos. Hoy el duelo ha cambiado de objeto y de formas. En este cambio de siglo, Auschwitz se ha convertido en el pedestal de la memoria colectiva del mundo occidental. Las políticas de la memoria, conmemoraciones oficiales, museos, películas, etc., tienden a hacer del Holocausto la metáfora del siglo XX como un siglo de guerras, totalitarismos, genocidios y crímenes contra la humanidad. En el centro de ese sistema de representaciones se ha instalado una nueva figura, el testigo, el superviviente de los campos nazis. El recuerdo del que es portador y la escucha que se le presta después de decenios de indiferencia han agitado al historiador, poniendo en desorden su taller y alterando su método de trabajo. Por un lado, ha tenido que rendirse a la evidencia de los límites de sus procedimientos tradicionales de hacer historia, de los límites de sus fuentes y de la indispensable aportación de los testigos para intentar reconstruir experiencias como el universo concentracionario y la máquina de exterminio nazi. El testigo puede ofrecerle elementos de conocimiento fáctico inaccesibles por otras fuentes, pero sobre todo puede ayudarle a restituir la calidad de una experiencia histórica que cambia de textura una vez que se enriquece con las vivencias de sus actores. De otro modo, la aparición del testigo y, por ende, el acceso de la memoria al taller del historiador han puesto en cuestión sólidos paradigmas, como por ejemplo el de una historia estructural concebida como un proceso de acumulación en el largo plazo con múltiples estratos, territorio, demografía, intercambios, instituciones, mentalidades, que permiten aprehender las coordenadas globales de una época, aunque dejen poco lugar a la subjetividad de los hombres y de las mujeres que hacen la historia. Hemos entrado, para usar las palabras de Annette Dworka, en la era del testigo, que, situado en un pedestal, encarna un pasado cuyo recuerdo se prescribe como deber cívico. Otro rasgo de la época, el testigo se identifica cada vez más con la víctima. Ignorados durante decenios, los supervivientes de los campos de exterminio nazis se convierten hoy, con su sola presencia, en íconos vivientes. Están inmóviles en una postura que ellos no habían elegido y que no siempre se corresponde con su necesidad de transmitir la experiencia vivida. Otros testigos que fueron exhibidos como héroes en otro tiempo, como los miembros de la resistencia que tomaron las armas para combatir el fascismo, han perdido su aura o simplemente se han precipitado en el olvido, devorados por el fin del comunismo que, eclipsado de la historia con sus mitos, ha arrastrado en su caída las utopías y las esperanzas que había encarnado. La memoria de estos testigos ya no interesa a la gran mayoría, en una época de humanitarismo donde ya no hay vencido, sino víctimas. Esta disimetría del recuerdo, la sacralización de las víctimas antes ignoradas y el olvido de los héroes idealizados en el pasado indica el anclaje profundo de la memoria colectiva en el presente, con sus transformaciones e inversiones paradójicas.
La memoria se conjuga siempre en presente, lo que determina sus modalidades, la selección de acontecimientos que deben guardarse en el recuerdo y de los testigos a escuchar, su interpretación, sus lecciones, etc. Se convierte en un reto político y adquiere la forma de una obligación ética, el deber de la memoria, que muy a menudo se convierte en fuente de abusos. Los ejemplos no faltan. Todas las guerras de estos últimos años, desde la primera a la segunda del Golfo, pasando por la de Kosovo y Afganistán, también han sido guerras de la memoria, ya que han sido justificadas por la evocación ritual del deber de la memoria. Saddam Hussein, Arafat, Milosevic y George W. Bush fueron comparados con Hitler en las proclamas de las manifestaciones, en las pancartas, en los medios y en los discursos de ciertos líderes políticos. El islamismo político es a menudo asimilado al fanatismo nazi. El historiador israelita Tom Segev señala que Menachem Begin había vivido la invasión israelí del Líbano en 1982 como un acto reparador, un sucedáneo fantasmático de un ejército judío que hubiera expulsado a los nazis de Varsovia en 1943. Más recientemente, en 2002, el Consistorio Central de los Israelitas de Francia declaraba que el país estaba en vísperas de una ola de antisemitismo comparable a la que rompió en la Alemania nazi la Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938. Para el escritor portugués José Saramago, en contraposición, la ocupación israelí de los territorios palestinos sería comparable al Holocausto. Durante la guerra de la ex Yugoslavia, los nacionalistas serbios veían las depuraciones étnicas contra los albaneses de Kosovo como una revancha contra la antigua opresión otomana, mientras que en Francia los profesionales del anticomunismo veían en los bombardeos sobre Belgrado una defensa de la libertad contra el totalitarismo. La lista podría continuar. La dimensión política de la memoria colectiva y los abusos que la acompañan no puede más que afectar a la forma de escribir la historia. Este libro se propone explorar las relaciones entre la historia y la memoria y analizar ciertos aspectos de la utilización pública del pasado. La materia que se ofrece a esta reflexión es inagotable. Me he basado en algunos temas conocidos con los que he trabajado a lo largo de los últimos años. Otros, igual de importantes, han sido excluidos o poco evocados en este ensayo que quisiera inscribirse en un debate más vasto y siempre abierto.